Bien, empezamos, amigos buscadores, a este 14º taller Evolución y Autoayuda. Hoy, jueves 7 de octubre de 2021, con el tema doble de la noche oscura del alma y la muerte. Ambas cosas oscuras. Vamos a ver si nos reunimos todos. Estamos 11 y falta 2 minutos escasos para las 8. Aquí veo muchos ya que se han intervenido. Hola Margot Rodríguez, hola Ale Ramos, que nos saluda a todos, yo incluido. Juan Antonio Martín, buenas tardes. Margot, sí, son educados. Hola Oscar, ¿qué tal? Pepe Riera, un saludo a todos nos manda. Andrea Martín Ordaz también nos saluda. María José González Moralejo nos desea buenas tardes. Arwen también nos desea para él buenas noches. Aquí efectivamente son buenas noches porque ya ha oscurecido. Romy del Cosmos, buenas tardes. Susana, hola a todos los buscadores, nos dice. Hola a todos también. José Francisco Izquierdo. Lo mismo repite José Manuel Vega. Jimmy García Lunar, buenas tardes. Nos saluda a todos. Y dice Margot que en su tierra se está metiendo el sol y es muy bonito. Bueno, pues ya son las 8 con estos múltiples saludos, así que empezamos sin más tardanza y como debe ser, quito el chat. Ya está, efectivamente. Bueno, pues tenemos el doble tema de hoy, el primero de los cuales, la noche oscura del alma, es a petición de uno de vosotros que quería concretar más, saber qué es exactamente la noche oscura del alma. Bueno, pues esta expresión, noche oscura del alma, es de San Juan de la Cruz, que fue un místico católico poco después de la Edad Media. Él sufrió la noche oscura y la superó, y por eso nos dejó unos escritos de gran belleza y sabiduría. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no podía ser muy claro, porque no estaban los tiempos para claridades conceptuales, de forma que utilizó mucho la metáfora para que pudiera tomarse en diversos sentidos. Este fenómeno de la noche oscura se da en cristianos devotos. Son cristianos que han seguido fielmente la doctrina de la Iglesia y que a eso suman que son muy buenas personas, posiblemente emocionales, más que mentales, y se han identificado con el cristianismo. Lo siguen e incluso lo superan por su buen interior. Son capaces de captar la sabiduría que hay en los evangelios, sobre todo en el de Juan, o en las cartas de Santiago y las cartas de Juan, y eso les basta para unirse a Dios a través del cristianismo. Cuando digo que lo siguen y lo superan es porque no se conforman con ir a misa los domingos, sino que posiblemente van todos los días. No se conforman con comulgar una vez al año, sino que comulgan todos los días. Y después de comulgar, pues posiblemente se queden a dar gracias cuando ya incluso la gente se ha ido, porque están a gusto, sienten gozo con esa unión que mantienen con la divinidad. Unión emocional y mental. No penséis, los que escuchéis esto, que esto es una exageración, porque previsiblemente esas buenas personas, superando la noche oscura, se convertirán finalmente en buscadores de la verdad, como le pasó a San Juan de la Cruz. De forma que tienen el germen, tienen la buena tierra necesaria para que puedan acceder a la plenitud. Aquí le llamamos las colinas de la devoción, porque efectivamente supone un ascenso hacia la perfección. Pero no es la cima de la montaña sagrada.
La cima de la montaña sagrada es mucho más. Esa persona, la persona devota, cristiana, católica o no, lleva años así. Lleva años sintiendo el gozo de, digamos, un contacto con el fondo en miniatura. Y de pronto, esas consolaciones, esos afectos del corazón cesan, sin que él haya hecho nada, o ella haya hecho nada porque eso se pare. Y claro, acostumbrado a esa unión con Dios íntima, la sequedad, la aridez, el vacío, le duele mucho. Es lo mismo que pasa con las personas buscadoras que han seguido las reglas, han seguido los círculos y están muy a gusto, muy bien, muy felices. Y de pronto ha pasado algo, una adversidad, una enfermedad, una pérdida, un disgusto y se pierde todo eso. Y vuelven a lo de antes. Y claro, el contraste entre lo de ahora, que es lo de antes, y el sentirse bien con todo en orden, pues es una adversidad muy fuerte. Es una diferencia muy fuerte. Esta. Bueno, pues lo mismo le pasa a la persona que está en la noche oscura. Había tenido todo tipo de maravillas a su juicio y de pronto todo desaparece, sin más. Y si pregunta al guía religioso que tenga cerca, posiblemente le dirá que, bueno, hija mía o hijo mío, Dios te está probando, tú persevera, no te preocupes, sigue con tus prácticas de piedad, pero no se recupera. Y por supuesto, Dios no prueba a nadie. Ese es un subterfugio, una escapatoria, sí, por no saber qué decir, por no tener experiencia de eso. De forma que entonces, pues pasan los años y todo sigue igual, en el vacío, en la nada. ¿Qué ocurre? Pues que su semilla le dice, basta, ya has llegado, eso es lo que piensa la semilla, ya has llegado al límite de lo que puedes llegar aquí. Ahora necesitas otro camino que te pula más, que te purifique más, que sea más exigente y que realmente te lleve a la cima de la montaña sagrada, no a las colinas de la devoción. Su fondo va delante de su mente y su corazón inferior. Necesita un camino más exigente. Y la vía para lograr eso es que cesen las consolaciones de las colinas de la devoción. De forma que hay todo un proceso que hay que pasar para poder decir que uno está en la noche oscura del alma. La noche oscura del alma no es para pasarlo mal, no es estar una temporada fatal en la que todo le sale mal a uno, a un buscador. Es quedarse vacío tras haber estado lleno, a juicio del propio sujeto. Él, el buscador, el de la noche oscura, con su corazón inferior limpio, forjaba una unión emocional con Dios. Ahora deberá pulirse de verdad, plenamente, y dirigirse hacia la plenitud por un camino muy recto y muy directo. Y el que seguía no era el camino adecuado. De forma que yo diría que llegará un momento, pasada una generación, en que ya no se dé la noche oscura, porque nadie o muy pocos seguirán el camino ortodoxo. Pero en mi generación había muchas personas, casi todas, que seguían ese camino. No había opciones, no había alternativas hace 60 o 70 años. Y por tanto, pues todavía puede haber bastantes personas que estén o hayan pasado la noche oscura del alma. Pero no confundirlo. Pasarlo mal no es la noche oscura. Tiene que haber habido antes un proceso muy largo y muy concreto para poder hablar de noche oscura del alma. Bien, si hay más dudas, comentarios del chat o comentarios de YouTube. Y pasamos al segundo tema, el tema de la muerte, que es un tema que nos va a llegar a todos y que, en general, ¿cuándo se da el tema de la muerte? Bueno, pues se da cuando el envase ya está tan deteriorado
que no sirve al progreso de esa persona. Faltan capacidades y, por tanto, faltan capacidades al grado límite y no se puede seguir. Y entonces, pues llega el proceso de la muerte. Para que el envase se deteriore, tenemos que hacer cosas nosotros. En eso influimos bastante, mucho, nosotros. ¿Cómo? Con nuestros disgustos. Los disgustos perjudican grandemente la salud. Y si son muchos y muy continuados y muy fuertes, perjudican seriamente la salud. Y esa persona, su envase, su vehículo de circulación, se estropea antes. Un buscador no debe tener disgustos. Debe ver las cosas, verlas desde la realidad, darles la importancia que tienen, muy poca, y sobreponerse y que no le afecte grandemente. Si tienes un disgusto, amigo que esto escuchas, haz examen. Haz examen de las reglas. Te diré que las dos primeras son mortales, mortales de necesidad. Si incumple las dos primeras reglas, y empieza por ahí, déjate de las 4 siguientes, empieza por las dos fundamentales. Si las incumples, sábete que la infelicidad te va a acompañar mientras estés así. Por tanto, analiza no si el disgusto es serio, no es serio, si han tenido razón, no han tenido razón, no. Analiza cómo estás respondiendo tú a través de las reglas. Y si estás pensamientos negativos a todas horas y dejándote afectar por lo que te han dicho o hecho, entonces no te sorprenda. La infelicidad es tu compañera forzosa. De lo que pasa en la muerte, que es lo que vamos a hablar hoy, habló muy bien y muy extensamente Elizabeth Kubler-Ross. Ella explicó, simplificando, que ante la muerte los pacientes que ella era doctora, los pacientes que ella trataba, tenían un proceso que pasaba por rebelión, resignación, aceptación. Al principio, rebelión ante la idea, porque, bueno, no hablo de los buscadores. El buscador va a seguir este proceso rapidísimamente y va a llegar a la aceptación con mucha facilidad, porque sabe a dónde va y sabe qué hay allá. Pero la gente normal, que son el 90 y mucho por ciento, pues no sabe. Hoy veía un vídeo en que un médico muy avanzado y muy clarividente en estas cosas decía, todos tenemos miedo a la muerte. Bueno, todos no. Algunos no tenemos miedo a la muerte. Bien, pues la rebelión es la primera reacción, la más humana. Pero el buscador tiene que pasar rápidamente a la resignación y a la aceptación. Pero el no buscador, pues puede entretenerse en la rebelión y que le cueste pasar a la resignación. La resignación es una aceptación a regañadientes. Bueno, si no hay más remedio, pero ¿por qué? Porque las condiciones de vida son muy malas. Una persona muy querida estaba en cama, ya muy mayor, y decía, estoy deseando morirme. Bueno, pues esa es la postura de la persona que está ya en la aceptación, que no quiero seguir aquí, no me merece la pena seguir aquí. Aceptación, pues. Y un buscador, ya digo que sabiendo lo que sabe, debe llegar a la aceptación con mucha rapidez. No debe haber miedo. En buscadores, los que oís esto, de ninguna manera tengáis miedo. El mejor día de vuestra vida, con las capacidades superiores que tengáis desarrolladas. Eso, ese día, esa experiencia, ese sentir, será el que funcione continuamente. Es decir, a lo más alto que hayáis llegado, en aquel momento, no ahora, bueno, pues eso permanentemente. Es cambiar a mejor
de todas, todas. Eso es lo que dicen todas las personas que se han acercado con una experiencia de casi muerte, de la que también hablaremos. Hay muchos temas y muy bonitos para hablar. Pues refieren, no le tienen ya ningún miedo a la muerte, porque saben lo que hay allá, han experimentado. Y aunque solo sea tocar un poco aquello, ya es suficiente para que les cambie por completo el concepto de lo que se puede esperar allá. De forma que nunca, buscador, que esto escuchas, nunca se te ocurra temer a la muerte. ¿Qué hay que evitar? Cosa que a los buscadores está sencillísimo, pero a los que no lo son, a los que ignoran, a los que no saben, a los que no se han enterado porque no han buscado, pues les puede costar. Hay que evitar rehuir partir por miedo o por tarea pendiente. Uno puede pensar que ya ha muerto, que tiene una tarea pendiente porque ha dejado a un familiar en una situación comprometida, difícil, y él quiere quedarse a ayudarla. No se da cuenta de que desde ahí arriba también va a poder ayudarla de igual manera e incluso mejor que desde aquí abajo en lo que llamamos el mundo intermedio. El mundo intermedio es el formado por aquellas personas que no están vivas, pero no se han liberado de sus componentes inferiores que en general están muy negativas, tremendamente negativas, absolutamente negativas, y por tanto son almas en pena, que se suele decir. Están perdidos, pero están con una impresionante carga de negatividad dentro. Suele ser, por ejemplo, a veces cuestión de venganzas. Si alguien le ha hecho a una persona ya muy negativa de por sí, del nivel 1 o del principio del nivel 2, que no ha pisado jamás el nivel 3, ni siquiera el primer tramo, alguien le hace una jugada y muere a consecuencia de esa jugada, es muy posible que él tenga un deseo rabioso de venganza. Y con ese deseo rabioso no puede subir arriba, porque se niega a dejar los sucesos de su vida temporal. Y pues va a estar en el mundo intermedio, pues hasta que cambie, hasta que supere esa negatividad que tienen. Por eso las personas del mundo intermedio huyen de los buscadores, porque un buscador es todo positivo. Y si va allá, va con los mejores deseos de ayudar al que se pueda dejar ayudar. Generalmente una persona recién llegada al mundo intermedio. Y por eso no contactan, esos entes no contactan con los buscadores. Se puede liberar del mundo intermedio a una persona que esté madura para ello, siempre que uno sea humano. Los guías, los seres trascendidos, no pueden entrar en el mundo intermedio. Son incompatibles con la negatividad. De forma que sacar a alguien del mundo intermedio es cosa de humanos, no es cosa de guías. Lo que procede y lo que se suele hacer es acudir a rescatar, a evacuar a personas que han tenido una desgracia, un accidente, un atentado, una enfermedad y acaban de entrar en el mundo intermedio. A esos se les puede rescatar. De forma que, ¿hay solución? Sí, hay solución. Y eso se llama evacuación, de lo que hablaremos dentro de mucho, cuando hay que tener desarrollada una de las dos capacidades superiores, implantada continuamente, para estar seguro de que cuando uno va al mundo intermedio, va con una capacidad puesta en marcha como mente o corazón por defecto y va a tener todos los de ganar en su trabajo, en su tarea. De forma que nada es sin solución, todo tiene solución, pero advertencia, progresad, perfeccionaos, implantaros las capacidades superiores para que cuando os llegue el momento tengáis
a ser posible, el corazón superior implantado, tengáis experiencia de contacto con el fondo y toda vuestra vida en el más allá sea un contacto con el fondo permanente. El que lo ha experimentado ya sabe de qué hablo. Como decía Plotino, y no pretendo imitarle, pero no se puede explicar, hay que experimentarlo. Es para ser experimentado, no para ser explicado, ni siquiera escuchado. No hay ningún temor, no hay nada que temer, todo lo contrario. Cuando uno está ya en los últimos días, se está preparando para una vida mucho mejor, infinitamente mejor, inimaginablemente mejor. Bien, si hay dudas, el chat de consultas en el chat y comunicaciones en YouTube. Hasta el próximo día.